Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos aprendemos cómo el fundador de la escuela Mayer enfrentó 6 preocupaciones al mismo tiempo. Y para que así hagamos las cosas y que todo fluya sin afanarnos, sin estar así con esa agitación. Y miremos a esa jovencita que está tirada en todas esas flores allí, bien relajada. Vamos a ver cómo lo hizo este señor. ¿Cómo, cómo me logré, cómo me logré enfrentar a 6 preocupaciones al mismo tiempo por el fundador de la escuela Mayer? En 1943 tuve la sensación de que la mitad de las preocupaciones del mundo se me habían venido encima a mí y que tenía que llevarlas yo solo y me iban a apachurrar. Me llegaron al mismo tiempo 6 problemas que a mí me parecían muy grandes y casi tenía que repartir aquellas palabras al santo Job en la Biblia. Durante el día son tantos mis problemas que me digo, ¿cuándo llegará la noche? Y de noche son tan grandes mis angustias que me vuelvo a preguntar, ¿cuándo llegaré, llegará el día? Una tarde sentado junto a mi escritorio, profundamente preocupado, decidí conseguir por escrito cuáles eran los 6 enormes problemas que tanto me preocupaban. Los escribí en una hoja de papel. Me parecía que no podía hacer nada por solucionarlos. Contemplé amargamente esa terrible lista y di un hondo suspiro de tristeza. Después olvidé aquel papel y 3 años después volví a encontrarlo y a leer de nuevo esta lista de los 6 problemas que antes parecían sin solución y que en un tiempo llegaron hasta amanecer la salud de mi cuerpo y mi salud mental. Saqué una lección que me sirvió de gran provecho. Vi que no se habían producido ninguna de las desgracias que yo tanto había temido. Aquí lo que sucedió con mis problemas. Primero, yo tenía una escuela privada para enseñar idiomas y sentía un gran temor de que a causa de la guerra me la iban a cerrar. Y sucedió todo lo contrario, que como el gobierno necesitaba enseñar idiomas a sus soldados, me pagó me pagó los profesores, me envió alumnos y la escuela progresó. Mi hijo había sido llevado al ejército y yo vivía terriblemente preocupado porque podría morir o ser herido en los combates. En cambio, volvió de la guerra sin un rasguño. Número 3. Me habían dicho que la finca que me habían dejado en herencia mis padres me la iba a expropiar el ejército para un aeropuerto militar. Pero no fue así porque descubrieron que en los alrededores habían nacederos de petróleo y por lo tanto no les servía aquella para aterrizar. 4. Necesitaba mucho mi automóvil, pero por la guerra era imposible conseguir llantas nuevas. Sin embargo, solucioné el caso encontrándome a un hombre sumamente práctico que me le supo colocar buenos parches a las llantas viejas y las hizo durar así todo el tiempo necesario. Número 5. Mi hija empezaba estudios de universidad, pero mis ganancias no me alcanzaban para costearle los estudios y de un momento a otro me llamaron de, de una compañía para que les ayudara a llevar sus cuentas y con lo que me pagaron ellos logré costear la universidad de mi hija. Número 6. Por unos trabajos de obras públicas cortaron el agua
que llegaba a mi finca y temía que no tendría con qué de beber al ganado. Entonces me puse a cavar un hondo pozo y resultó agua abundantísima y de muy buena calidad. Conclusión, frecuentemente había oído decir que la mayor parte de las cosas que nos asustan y preocupan y nos amargan la existencia no van a suceder nunca. Pero yo no creía esa afirmación hasta aquella tarde en que volví a encontrar la terrorífica lista de mis 6 problemas, escrita con gran susto 3 años antes y que no se cumplió ni sucedió. Me alegré haber tenido que luchar en vano contra aquellas 6 terribles preocupaciones. Esta experiencia me ha enseñado una gran lección que jamás olvidaré, que es una imprudencia y una perdedera de tiempo y de energías el vivir preocupándome por las cosas que no han sucedido y que probablemente no van a suceder, por acontecimientos que están fuera de nuestro alcance. Recuerde, hoy es el mañana que le preocupa ayer. Preocúpense para qué vivir preocupándome por cosas que probablemente no me van a suceder. Número 2. ¿Cómo logré librarme de un tremendo complejo de inferioridad? Vamos a ver. Por el por Hegusel, autor de 40 libros. Desde muy pequeñito, mi mayor complejo era de inferioridad. Cuando trabajamos en la finca, veía que otros niños de mi edad llevaban novillos ensalzados al corral y a mí, en cambio, cualquier ternero arisco era capaz de arrastrarme por el potrero. Otros muchachos se echaban al hombro pesados bultos de pasto y forrajes, y yo me sentía apuñalado por semejantes bultos y no era capaz de transportarlos. El único trabajo que en realidad me agradaba era leer. Me, me quejaba angustiado con mi madre y ella me decía: mi hijo, cuando uno no tiene cualidades para un oficio, si las tiene para otro, ya verá que para algo servirá después en la vida. Pero yo no lograba adivinar para qué era, para lo que iba a tener cualidades. Otra de mis molestias era la total timidez que sentía para el trato social. Los domingos por la tarde, mis hermanas o hermanos y otros compañeros se iban a fiestas, a jugar, brillar y bailar, a reír, carcajadas, y yo me encerraba en el dormitorio de la casa a leer, que era mi pasatiempo favorito, y a veces hasta llorar. Al sentirme tan sin simpatía para el trabajo social, mi madre me sorprendió varias veces, llorando de angustia, y me decía: mijito, no se afane, ya verá que en la vida, con la ayuda de Dios, sí logrará triunfar. Pero mis horas más terribles fueron cuando fui llevado interno a un colegio. Casi todos mis compañeros eran buenos futbolistas y ágiles para muchos deportes, y yo, en cambio, era un verdadero nulidad para el deporte y para toda clase de juegos. En los larguísimos recreos de los días de fiesta, los otros alumnos pasaban sus horas jugando fútbol, a básquetbol o ping-pong. Yo, después de una media hora de estar en el patio, me iba para la capilla del colegio y allí me dedicaba a leer. Ese deporte sí me agradaba y mucho. En en cuanto a simpatía, era casi menos que nada. Los jóvenes de mi edad, al sonreír, mostraban unas hermosas hileras de dientes blanquísimos que les atraían la simpatía de superiores y compañeros. Yo, en cambio, por haber vivido en campos donde el agua no era potable y por no haber recibido las debidas instrucciones acerca del aseo bucal, tenía perdidos todos mis dientes, ennegrecidos y destrozados de caries,
y mi sonrisa más parecía una mueca que otra cosa. Por lo tanto, ni en superiores ni en compañeros despertaban la mayor simpatía. Todo esto era para mi personalidad como un peso de 10.000 toneladas día y noche. Y como si todo no bastara, aparecía como el más pobre del curso. Mi padre, sencillo campesino, tenía que mantener 11 hijos con el producto de una vaquita flaca bastante árida y en lo tanto el dinero que me enviaba era poquísimo. Los demás compañeros tenían todo un vestido de paño para los días festivos. Mi vestido para esos días era de burla tela negra. Los otros gastaban espléndidamente en la tienda del colegio. Yo, en cambio, cuando íbamos a paseo, si lograba que una señora de una tienda me regalara un vaso de agua, ya me sentía feliz. La respuesta de ellas era casi siempre: se le da agua al que compra un bocadillo. Entonces la fórmula era decirle: señora, un bocadillo y un vaso de agua, y tomarse rapidito el agua y decirle: gracias, señora, ya no quiero bocadillo. Pero esto no siempre resultaba. En un paseo del curso hicieron una colecta para comprar una gallina. Yo fui el que menos contribuyó de todos y por lo tanto me correspondió únicamente una pata de la gallina y a chupar huesos mientras los demás comían otras presas más sabrosas. La salida providencial. Dicen que Dios aprieta pero no ahoga y que Él cuando cierra una puerta deja abierta una ventana. Y así lo hizo conmigo. En medio de esa vida de humillaciones y complejos, suscitó nuestro Señor unas ocasiones de triunfar. Veamos cuáles fueron. Primer paso. El rector del colegio era un sacerdote muy versado en literatura, el cual dirigía una revista y provió un curso entre los alumnos de nuestro curso para ver quién redactaba la mejor composición acerca de la vida del alumnado. Y casi inesperado, al salir publicada la revista, apareció mi redacción como ganadora del concurso. Me parecía soñar. Todavía hoy, después de tantos años, conservo con cariño aquella revista. Mis muchas lecturas me habían conseguido ya cierta facilidad para redactar. Segundo paso, unos famosos predicadores llegaron al colegio a predicar los retiros espirituales y entonces los superiores, para animarnos a poner más atención a los sermones, ofrecieron un premio a quien redactara el mejor resumen de lo que decían los padres. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando delante de todo el alumnado me declararon ganador del concurso? Me tocaban los brazos para ver si era yo mismo o era otro el que estaba recibiendo ese gran honor. Ni siquiera tuve vestido de paño para ir a la condecoración, pero fui el ganador. Paso definitivo. Vino después algo mucho más difícil. Promovieron un concurso de declamación, el que mejor recitara un discurso. Menos mal que el escenario estaba bastante alejado del público y no alcanzaban a notar mucho la negrura de mis dientes. Sentía mucho miedo a presentarme, pero mi madre me animaba en sus cartas diciéndome que mi lado fuerte sería siempre el de la literatura, ya que para lo material y físico era un desastre. Y preparé muy bien el tal discurso, se lo recité a los árboles, en los paseos y a las vacas que pastaban en los potreros. Y lo ensayé ante el espejo e hice muchos ejercicios de vocalización, pronunciación, bra, bre, bri, bro, bru, y ejercicio de sonorización de la voz, repitiendo en falsete, luminim, lul, mim, li, num, etc. Aprendí a respirar hondo y a sentir tranquilidad ante el público. Todo esto lo recomendaba el profesor de gramática. Y llegó el día del concurso. El triunfo fue total.
hasta algunos superiores que antes se mostraban tan fríos con este pobre alumno se acercaron a felicitarme. Era un ceniciento que lograba subir bastante alto. Mi padre, por casualidad, había ido aquel día a presenciar el evento. Me dio unas palmaditas en el hombro, cosa que nunca había hecho conmigo porque él era tremendamente serio. Y me dijo, muy bien, y sacando un billete de 100 pesos o dólares, el más valioso de mi tiempo, de su tiempo, me lo regaló. Aquella felicitación y este impresionante regalo quedaron para siempre grabados en mi memoria como un gratísimo recuerdo. Dios sea bendito. La lectura que cambió mi vida. Seguí creciendo y estudiando, pero mi pesimismo era atormentador y mi complejo de inferioridad me acompañaba día y noche. Afortunadamente, un santo sacerdote me recomendó la devoción al Espíritu Santo desde y desde entonces me dediqué a suplicarle al Divino Espíritu que me concediera algunas iluminaciones que lograra sacarme de tan tenebroso complejo. Y Él me concedió tan enorme gracia por medio de dos lecturas formidables. La primera fue la del folleto Cómo conocer y sacar provecho del propio temperamento de Sheldon. Este librito pequeño pero maravilloso me vino a convencer de que mi temperamento lo tienen la tercera parte de las personas en el mundo, ya que según aquel escrito solo existen tres clases de temperamentos y que por lo tanto yo no era un bicho raro, sino un ser humano como los otros. Otra gran lección que me dio aquel folleto fue que la timidez no es un mal, sino una defensa. Los atracadores y las prostitutas no tienen casi timidez y que ni uno estudia su propio temperamento y trata de sacarle provecho. Bueno, y si uno estudia su propio temperamento y trata de sacarle provecho, obtiene éxitos admirables. El libro que cambió mi existencia fue el de los secretos para triunfar en la vida. En este, que está basado en otro libro maravilloso, La magia de pensar en grande, de Schwartz. La lectura de estos libros cambió de tal manera mi personalidad que yo me atrevo a afirmar que desde que leí esas dos publicaciones, soy otra persona totalmente distinta y muchísimo más feliz que antes. Me animé a dedicarme a la labor de escribir y con la ayuda del buen Dios me he logrado publicar 40 libros que han tenido muy buena aceptación. 10 veces he leído ya el folleto Cómo sacar provecho del propio temperamento y el libro de secretos para triunfar en la vida. Y 2 veces he vuelto a leer el voluminoso libro La magia de pensar en grande. Y bendigo a Dios y lo bendeciré siempre porque estas lecciones transformaron a un deprimido apocado en un ser triunfador y optimista. Últimamente me recomendaron leer otros dos libros formidables, como Vivir 365 días de Schleinder y Cómo alejar la depresión de la Haye y puede decir con toda seguridad que estos hermosos libros volverán más felices a todos los que quieran leerlos con atención. No he contado esta historia para jactarme de mis realizaciones que puede ser que no interesen a nadie. Le he contado con la esperanza de renovar el valor y la confianza de alguien que sufre de complejo de inferioridad por sentirse con menos cualidades que otros o más pobre
o con menos simpatía y agradabilidad o con demasiada timidez, que estas cosas con que amargaron mi vida cuando los terneros me arrastraban por entre los pastizales y los bultos de pasto me apachurraban y mi vestido de pobre me hacía aparecer como el más miserable del colegio y la negrura de mis dientes me hacía despreciable y la falta de agilidad para el deporte obtenía que me dejaran a un lado en todos los eventos deportivos, sean como un retrato o un espejo o un recuerdo de cómo alguien que parecía no haber nacido para el triunfo, sí fue llevado por la bondad de Dios a conseguir muchos éxitos, porque no dejo de promoverse y de aprovechar al máximo las cualidades que Dios le dio, sin dejarse derrotar por la tristeza o la preocupación. Nota del editor. Es interesante saber que eh, el padre G. Gusel, que en su juventud se avergonzaba de andar tan pobremente vestido y de ser muy despreciado, fue admitido en 1994 en la Academia Nacional como socio de honor en solemnísima ceremonia entre los aplausos de un gran público. Aunque su pesimismo le diga que para 1000 cosas usted no sirve para nada, recuerde que para otras 1000 sí tiene cualidades y en ella puede triunfar. Y claro que sí. Los 5 métodos que yo empleo para suprimir la preocupación. Esos se los voy a contar en el próximo video. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que ustedes aman. Oren por mí, que yo siempre oro por ustedes. Y que el Espíritu Santo siempre sea quien guíe nuestra existencia, porque más que cualquier libro, la sabiduría eterna que ha sido comprobada por décadas, siglos, es el que lo sabe todo, el Espíritu Santo. Por eso Jesús murió, sufrió en la cruz para mandarnos al Paráclito, al Espíritu Santo. Gracias, que Dios nos los bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y en el próximo video les voy a hablar de los 5 métodos que este escritor emplea para suprimir la preocupación. Y estos 5 métodos fueron escritos por Newman, líder católico inglés.